Rosalía Arteaga Serrano. Ella es ecuatoriana, primera mujer presidenta y vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador, fue viceministra de Cultura y ministra de Educación. Actualmente es presidenta ejecutiva de la Fundación FIDAL, miembro de la Academia Mundial de Artes y Ciencias, se desempeña como miembro del Consejo Directivo de la Biblioteca de Alejandría en Egipto, es miembro de honor de la Real Academia de Doctores de Europa y alta comisionado en Panamazonía en Brasil, es también asesora en educación de Asociación Comercial China, miembro del Consejo de Regencia de la Universidad de Otavalo y de la Universidad SEC del Ecuador, y presidenta del Consejo Social Asesor de la Fundación Cofuturo, miembro del Comité Asesor Externo de Institutos de Estudios Avanzados de las Américas, también trabaja en la Universidad Católica de Nueva España y es presidenta honoraria del International Women Club. Es profesora honoraria de la Universidad de Fujian, China, también de la Universidad Católica de Cuenca. Adicionalmente es doctora honoris causa de la Universidad Internacional de California. Ha publicado 15 libros de ensayo de prosa, poética, poesía, cuentos, literatura infantil y juvenil. Sus poemas han sido parte de varias antologías en el Ecuador y en otros países. Dicta conferencias, promueve la educación y el cuidado del medio ambiente, colabora para algunos medios de comunicación y publicaciones nacionales e internacionales y además mantiene espacios de opinión en medios escritos y audiovisuales. Muchísimas gracias por su presencia, doctora Rosalía. En este momento le doy paso a su conferencia. Gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias a Alex 81, creo que son, ¿verdad? Por la invitación. Siempre es un gusto conversar con jóvenes estudiantes y en este caso de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Evidentemente, en estas fechas creo que es propicio hablar sobre la participación de la mujer en diferentes ámbitos. Y yo digo que el 8 de marzo, más que una celebración, tiene que ser un proceso de reflexión. Es decir, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué la mujer no tuvo acceso a los mismos derechos de los hombres en diferentes espacios? No solamente en la política, sino también en la academia, ¿no? Hasta hace no mucho no había rectoras de universidades, por ejemplo, ya que estamos hablando en un medio universitario, ni siquiera decanas, a pesar de que poco a poco las mujeres fueron accediendo a la cátedra, primero a las aulas y luego a la cátedra universitaria. Tampoco cuando vemos la lista de premios Nobel en el ámbito de las ciencias, sobre todo las ciencias duras, no encontramos mayor presencia de la mujer todavía en los tiempos actuales. Cuando hablamos de la religión, el Papa podría haber nombrado mujeres como cardenales porque no se necesita ser sacerdotes. De hecho, César Borgia, en quien se inspiró Maquiavelo para escribir El Príncipe, fue cardenal sin haber sido sacerdote. Es más, era hijo del Papa Borgia, ¿no? Entonces, podríamos pensar que las mujeres pueden llegar a ser cardenales, pero todavía ningún papa se arriesga a dar el paso. Tenemos entonces también en el sector privado como las mujeres. Me encantaría si algunas pueden abrir las cámaras, porque no me gusta mucho hablar ante cajas negras, ¿no? Veo los nombres, pero no veo las caras, pero eso lo deciden ustedes. Pero para mí es más cómodo hablar ante personas que estoy mirando, ¿no? Más que ante espacios negros. Bueno, entonces, gracias María Paula y algunas que están abriendo sus cámaras. Entonces, les decía, en el mundo del deporte, por ejemplo, y esto para ir estableciendo el marco de la participación política, porque a veces lo político es lo que más sale a relucir, pero no las otras áreas. Cuando ustedes ven las deportistas de élite, ganan menos las mujeres que los hombres. Los árbitros de fútbol, sobre todo si son árbitros FIFA, ganan fortunas. Las mujeres de árbitros, de árbitras, como les gusta llamarse, a veces mueren de hambre, ¿no? Yo he hablado con las chicas árbitras de fútbol ecuatorianas, pero también, por ejemplo, el año pasado estuve en Davos, en el Foro Económico, justo antes de la pandemia, a comienzos del año pasado, y me tocó un panel con la entrenadora de fútbol más famosa del mundo, de fútbol femenino, Jill Ellis. Ella es entrenadora del equipo de fútbol de la selección de los Estados Unidos. Y es interesante, ustedes seguramente saben más de deportes que yo, nunca Estados Unidos ha ganado una Copa del Mundo, nunca.
pero la selección de fútbol femenino ha ganado 2 veces la Copa del Mundo de fútbol femenino y sin embargo ella se queja de que lo que ganan los entrenadores de la selección masculina es sumamente alta, son cifras muy altas y lo que ella gana es ni la 10ª parte, tal vez ni la 20ª parte de lo que ganan los entrenadores varones. Entonces, evidentemente, cuando miramos en ese amplio espectro de lo que es la actividad humana, tenemos diferencias, ¿no? Ahora, desde el punto de vista legal, ya que ustedes son estudiantes de Derecho, deben saber que la legislación ecuatoriana ha sido de avanzada en cuanto a los derechos de la mujer. No ha estado rezagada, porque casi siempre los ecuatorianos tendemos a ponernos y decir, ay, somos lo último de lo último. No es cierto, no somos lo último de lo último. Primero, Ecuador tiene el lujo de que la primera mujer votante de América Latina fue una ecuatoriana, ¿no? Matilde Hidalgo. Claro, la legislación en este caso favoreció porque se olvidó de prohibir. Esa fue la verdad. La primera legislación latinoamericana que contempla el voto de la mujer es la uruguaya. Por eso ellos siempre disputan con los ecuatorianos, las ecuatorianas con las uruguayas respecto a eso del derecho al voto. Una cosa fue la parte legal y otra la de facto, la que se dio porque no había un impedimento legal. Pero bueno, la revolución liberal de alguna forma vino a posicionar un tanto desde el punto de vista legal a la mujer al consagrar el matrimonio civil, el divorcio, ¿no? Y también la posibilidad de que la mujer fuera empleada pública. Claro, estaba restringida a correos y telégrafos y también al magisterio porque se crearon los colegios o los normales en donde se preparaban fundamentalmente las mujeres, entraron hombres, pero fundamentalmente las mujeres para ser docentes, ¿no? Y de allí salieron una playa de extraordinarias mujeres maestras de educación básica y media fundamentalmente. Luego, cuando nosotros comparamos la legislación, yo tuve la oportunidad de vivir algunos años en el Brasil. En el Brasil fue mucho más tardío, por ejemplo, la posibilidad de que la mujer pudiera realizar actos de comercio, abrir un almacén, hacer un negocio cualquiera, sin la autorización del marido, ¿no? Porque la verdad es que siempre se establecía esa especie de tutelaje para la mujer, ¿no? El hombre, el que tenía todos los derechos, el que votaba en las elecciones, el que manejaba las finanzas de la familia, etcétera. También recordarán, y esto se veía en algunos países, todavía existía la prohibición de que la mujer pudiera viajar al exterior sin el permiso del marido. Y recuerden también que en la ley de registro civil ecuatoriana se permite que la mujer escoja qué apellido usar, el de ella, el de su familia o el del marido. Esto no pasa en la legislación anglosajona, en donde la mujer prácticamente pierde su apellido de soltera. Allí tenemos el ejemplo de la señora Hillary Clinton. Pocos piensan cuál es su apellido. Clinton es el apellido del marido, pero ella, que tiene una personalidad propia, lo asumió. Inclusive cuando se divorcian, muchas conservan ese apellido porque está en su título académico, etcétera. Ojo, a veces se comete el error también aquí de tener el título académico y todos los estudios con el apellido del marido. Después hay problemas, ¿no? Cuando se produce el divorcio. En mi caso, yo jamás dejé de usar el mío, Arteaga, entonces no he tenido ese tipo de dificultades. Pero bueno, la participación de la mujer en la política parte del hecho, primero, del ejercicio del sufragio, ¿no? Hubo luchas por conseguir este derecho. Hay nombres simbólicos como Olympe de Gouges, por ejemplo, en Francia, las famosas sufragistas en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos, tratando de conseguir ese derecho. El 8 de marzo más bien hace referencia a las luchas de las mujeres por los salarios y por ser tratadas de igual manera en el campo laboral. Ustedes habrán estudiado en la historia, luego de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres se fueron a la guerra, las mujeres se quedaron en las factorías, en las fábricas, y se dieron cuenta de que hacían un trabajo fantástico, pero les pagaban menos, ¿no? Entonces fueron las trabajadoras textiles, etcétera, que salieron en Nueva York y luego en otras ciudades protestando porque querían que se les trate como trabajadoras con todos los derechos, como los tenían los hombres. Los dueños de las empresas vieron en eso la oportunidad de pagar menos y de tener más utilidades, ¿no? Utilizando a las mujeres en jornadas, además, terriblemente dramáticas. Luego, yo diría del derecho al voto,
indudablemente la participación de la mujer empieza a darse, ¿no? No muy fácilmente. Primero porque a veces la legislación no lo permite, pero también por falta de confianza de las propias mujeres en nuestras capacidades, que todavía se sigue dando, y también por el hecho de que los partidos políticos no las toman en cuenta. Yo empecé a participar en política cuando ni siquiera se hablaba de la ley de cuotas, ni siquiera se hablaba de esto, ¿no? Bueno, cuando entré en la Universidad de Cuenca, yo estudié Derecho en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas, y yo recuerdo que la primera clase de economía que nos daba un profesor muy famoso se quedó grabada en mi cabeza, y no de buena manera. El profesor, cuando vio que habíamos algunas mujeres en esa época, no había tantas mujeres estudiando leyes, ahora veo probablemente son la mayoría en su facultad, ¿no? Como pasa en muchas carreras, pero cuando nos sentamos y las mujeres aplicadas, pues nos sentábamos en la primera fila, el profesor de economía nos preguntó, ¿y qué hacen ustedes aquí? Para lo más de conseguir marido, podían haberse quedado en la puerta de la universidad. ¿Qué les parece esto? ¿Qué tal si un profesor ahora se arriesga a decir eso? Sería expulsado de la universidad con seguridad y podríamos haberle hecho un juicio, ¿m? Por discriminación. Nosotros en ese momento no tuvimos más que tragar saliva duro, tener coraje y demostrar que éramos las mejores. Y por supuesto, lo hicimos. Esto les da a ustedes una medida de cuánto las cosas han cambiado en el tiempo. Ahora ya no es extraño que las mujeres estudiemos, que seamos maestras, que seamos una serie o hagamos una serie de actividades, pero todavía no es tan frecuente la participación en sitios estelares en la política. Y no es solamente un tema del Ecuador. Ustedes piensen que recién este año fue elegida una mujer por primera vez vicepresidenta de los Estados Unidos. Yo fui elegida en el año 96. Entonces le llevamos más de 20 años, casi 25 años de ventaja a los Estados Unidos en eso. Solamente hace un par de años una mujer fue elegida vicepresidenta de Colombia. Solamente hace un par de años. Es decir, también les llevamos más de 20 años de ventaja. Yo soy la cuarta presidenta de América Latina, la cuarta mujer en haber tenido esa dignidad. Y es interesante el ver cómo las cosas van cambiando, pero a veces no lo suficientemente rápido y no sin un enorme esfuerzo. A quienes nos ha tocado ser pioneras, nos ha tocado también pagar el precio. Recuerdo que en el año 94, cuando el presidente Sixto Urán Ballén me propuso que fuera ministra de Educación, me dijo, guagua, me decía, ¿no? Yo era la guagua de Sixto, estaba muy joven. Y entonces me decía, guagua, tengo ganas de proponerte que seas ministra de Educación. Yo había sido una eficiente viceministra de Cultura y por un lapso muy pequeño encargada del viceministerio de Educación. Y me dice, tengo miedo de proponerte que seas ministra. Y yo le digo, ¿y por qué insisto? Dice, porque vas a tener que lidiar con el sindicato más fuerte que tiene el Ecuador, la UNE. En esa época la UNE era todopoderosa, tumbaba no solamente ministros, sino a veces presidentes, ¿no? Los paros de la UNE eran célebres, duraban a veces semanas y hasta meses. Y entonces me dice, no sé si siendo mujer vas a poder enfrentar el sindicato de maestros. Y entonces yo le digo, si usted se arriesga, yo también. Y bueno, me tocó la suerte de ser la primera mujer ministra de Educación y para sorpresa de muchos que me auguraban pésimo futuro, no tuve conflictividad con la UNE. Por supuesto, hubo diálogos y no siempre estuvimos de acuerdo, pero no llegamos a la conflictividad de un paro. Es decir, el pronóstico no se cumplió. Y más bien lo curioso es que cuando yo renuncié al Ministerio de Educación por un principio, que era la lucha por el laicismo, porque a pesar de haber estudiado en un colegio de monjas, yo creo que religión y Estado tienen que estar separados para evitar la conflictividad que existe con las religiones, ¿no? Que esto no es cosa del pasado. Todavía en Israel hay conflictos de religión entre árabes y judíos. En Irlanda, ¿no? En los países árabes, la confusión. Yo tengo la suerte de trabajar mucho en países árabes, en Egipto, en la Biblioteca de Alejandría, pero justo el día de hoy tuve un foro con la gente de Bakú, de Azerbaiyán. La mayor parte son musulmanes, o también tener relación directa con varios países árabes, como Mozambique,
o como Marruecos, ¿no? De mayoría musulmana. Entonces, el tema de la confusión entre iglesia y Estado es dramática, ¿no? Porque se empiezan a confundir las normas y se tiene como fuente del derecho a la religión, ¿no? Y eso es complejo. Entonces, yo dije, frente a una ley que intentó aplicarse en ese momento, pasarse en el Congreso, que se llamaba Ley de Libertad Educativa a las Familias Ecuatorianas, yo le dije al país que yo no estaba de acuerdo con eso, y como no tuve el respaldo del gobierno que me había nombrado, dije, me voy. Bueno, lo curioso fue que la UNE quiso tomarse el Ministerio de Educación y hacer un paro para respaldar a la ministra que salía, ¿no? Entonces, las mujeres podemos abrir espacios, pero tenemos que hacerlo, claro, con capacidad de diálogo y, por supuesto, haciendo frente a la corrupción. Nos hemos acostumbrado a decir que las mujeres somos menos corruptas que los hombres, y yo querría creer que esto es cierto, querría creerlo. Pero también tenemos muchos casos de mujeres que han estado en la política y que se han visto mezcladas con la corrupción. Lo tenemos aquí en el gobierno, ¿no? En el gobierno, sobre todo de esos 10 años de Revolución Ciudadana, que nos dejaron una secuela terrible de corrupción. Entonces, participar en política requiere primero una decisión de las mujeres de hacerlo, pero también exige democracia en los partidos políticos. Ahora que existen leyes de cuotas en que hablamos de que las listas tienen que estar conformadas por un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre, de manera secuencial, de tal manera que no se coloque a las mujeres en la cola, porque al comienzo era esto, si 25% de listas tienen que estar integradas por mujeres, pero las ponían al final. Entonces no se conseguía nada. Pero también a partir del año 2025 vamos a tener la participación paritaria también en las listas unipersonales, cuando hablamos o en las elecciones de alcaldes, de presidentes de la República. Es decir, a futuro ya no seré yo la excepción. Habrá muchas mujeres que lleguen a ser vicepresidentas o presidentas de la República porque la ley lo prevé, ¿no? Porque es una situación de orden legal. Pero decía, tenemos que buscar esa equidad, esa democracia también en los partidos políticos, que no siempre la están ejercitando. Luego, esa participación política, como decía, requiere también la convicción de las mujeres de que somos capaces de hacerlo, y también, yo diría, de hacerlo de manera diferente, porque si queremos replicar los errores que se han cometido, yo diría que no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido. Nosotros en la fundación que yo dirijo ahora, en Fundación Fidal, tenemos una escuela de liderazgo para jóvenes entre 18 y 35 años. A propósito, les invito a participar. Ya les voy a colocar por ahí la página web, porque estamos en proceso de inscripción y son cursos gratuitos de 6 meses. He tenido muchos jóvenes de Guayaquil y algunos de la Universidad Católica de Guayaquil que han sido nuestros alumnos a lo largo de los años. Yo les decía a los chicos y chicas, me encantaría tener una vacuna contra la corrupción y pegarles un pinchazo que les duela muchísimo en el brazo o en otra parte del cuerpo, no importa, pero que queden inmunes a la corrupción. Pero no hay esa vacuna, ahora que tanto hablamos de vacuna. Tal vez la única forma de vacunarlos es con la educación y con el ejemplo. Educación en valores que no están pasados de moda, ojo. Valores que tienen que ver mucho con los derechos humanos consagrados por Naciones Unidas, y hablamos de derechos de primera generación, de segunda, de tercera generación, es decir, los primeros en los que participó muchísimo una mujer. Eleanor Roosevelt estuvo al frente de la esposa del presidente de los Estados Unidos, trabajó muchísimo para que esos derechos humanos fueran consagrados por Naciones Unidas y que parecían una utopía, pero con las utopías se construyen precisamente las realidades también. Y a mí me parece que es importante el que no perdamos de vista que los valores tienen mucha relación con los derechos humanos y con aquello. No sé si ahora reciben ustedes derecho romano o no en la universidad. ¿Tienen derecho romano? Bueno, yo me acuerdo de los latinajos que nos enseñaban allí, ¿no? De aquellas fórmulas de sum quoque tribuere, ¿no? Neminen laedere, en fin, ¿no? Aquello de dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? De no hacer daño a las personas, honeste vivere, ¿no? Vivir honestamente. Todo aquello que son fórmulas que vienen del derecho natural. Las grandes religiones han tomado esas fórmulas, han tomado esa ética
diríamos así, del derecho natural. Y nosotros podemos tener esas fórmulas y esos principios en los 10 mandamientos de la religión católica o de las religiones cristianas, ¿no? Que derivan de esa tradición judía también, del Torá, pero también las tenemos en el Corán, ¿no? Porque están allí consagrados. Las grandes religiones consagran principios que tienen que ver con los valores, pero vienen, como decía, de esas fórmulas del derecho natural y que están presentes también en los grupos indígenas latinoamericanos, ¿no? Aquello de no hacer daño, de no robar, de no mentir, ¿no? Todo ello es parte, yo diría, del ser humano. Y ahora se incorpora también el tema de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza que es femenina. Yo nunca he oído hablar de la madre, del padre tierra, ¿no? Siempre hablamos de la madre tierra, de la madre naturaleza. Entonces es femenina. Y qué importante es pensar en que ese equilibrio, esa posibilidad de servirle a un país desde una carrera o desde una función pública, desde la política, tiene que estar de una manera directa relacionada con el tema de valores y con la ética. Yo no soy partidaria de que se carguen los pensums de estudios, porque hay gente que dice, pongan en el currículo una materia que se llame ética. Y otro dice, bueno, pongan también algo de medio ambiente. Y otro dice, sí, pero el tema de género. Y entonces cargamos a los chicos, al menos antes que iban a clases, con unas mochilas enormes, con una gran cantidad de materias que ven 1 hora a la semana o 1 hora cada 15 días y nada más, y así no se aprende valores. Los valores se los construye en la casa, ¿sí? Y se cimentan en la escuela. Y por supuesto, ahora tenemos una serie de otras fuentes de conocimiento, como el Internet, como las redes sociales, etcétera, que también influyen, para bien o para mal. Lo importante es saber discriminar y para ello tenemos que tener esas bases que se forman en la casa y en la escuela. Entonces, una sociedad democrática se basa en valores. Dentro de esos valores está el respeto a la diversidad. En este caso estamos hablando de hombres y mujeres. El respeto y la posibilidad del acceso igual a todos los aspectos que comporta la vida de los seres humanos. Y esa igualdad de opciones es algo que tenemos que preservar, la igualdad de opciones. Esa igualdad de opciones puede verse menoscabada por el mal uso que hacemos de la tecnología, ¿no? La tecnología y la ciencia son instrumentos en nuestras manos, ¿no? Tengo un lápiz en mi mano y yo ese lápiz lo uso para escribir, ¿no? O para jugar, pero también el lápiz puede perforarle el ojo a una persona. ¿El lápiz es malo? No, no es bueno ni malo. ¿Un cuchillo es bueno o malo? Es un instrumento. En manos de un carnicero, pues nos da un buen bife. En manos de un cirujano, un cuchillo que se llama bisturí. Es un instrumento de sanación, pero en manos de un criminal es un arma. ¿Ustedes se acuerdan de un pasaje bíblico? ¿Se acuerdan de Caín y Abel o no? Caín y Abel, esos dos hermanos, uno le mató al otro. ¿Se acuerdan quién mató a quién? Caín mató a Abel, doctor. Bueno, Miguel, al menos te oigo, aun cuando no te veo. Miguel Orozco. Caín le mató a Abel ¿con qué? ¿Con qué arma? ¿Se acuerdan? Estos ejemplos son buenos para los abogados, ¿ah? Ustedes van a tener que argumentar. No, Claudia, no es con una piedra. Caín no le mató a Abel con una piedra. ¿Con qué le mató? Con la quijada de un burro. Así dice el relato bíblico. Ese es el primer crimen que registra la historia, diríamos así, porque Caín y Abel aparecen como los hijos de Adán y Eva, que son expulsados del paraíso terrenal, y bueno, van a hacer su vida ya sin la protección divina, y allí esos dos hermanos se enemistan, ¿no? Tienen celos uno del otro y Caín le mata a Abel con una quijada de burro. ¿La quijada de burro es un arma? No, es la parte de la anatomía del burro. Y le sirve al burro cuando está vivo, pues por supuesto, para comer, para llevar su vida de burro. Pero
en manos de un criminal, una quijada se transforma en un arma letal. La ciencia es así. Cualquier instrumento, esto que estamos usando, yo estoy aquí con una laptop, es un instrumento que puede ser utilizado para investigar, para conversar con ustedes, pero también yo puedo ir al Deep Internet, ¿m? Y puedo ver las cosas terribles que suceden en el Deep Internet, o puedo ser un hacker que estoy robando en el banco, pero no es la computadora. Ahora estamos hablando ya de inteligencia artificial, hablamos de Internet de las cosas, hablamos de Sophie, la robot, aquella que tiene la nacionalidad saudita. Imagínense ustedes, una robot es nacional de Saudi Arabia. Y a mí me inquietó mucho cuando vi una entrevista, cuando la entrevistadora le pregunta qué quiere a futuro, ¿no? Es esta Sophie que se le ve con una cara de mujer, por eso es que le decimos que es mujer, ¿no? Pero es un robot, es inteligencia artificial. Ella tiene la capacidad hasta de fruncir el ceño, ¿no? Frunce el ceño y dice, ¿qué es lo que quieres hacer a futuro? Y ella dice, modificarme a mí misma. ¿Qué les parece esa respuesta? ¿Eh? Una robot, inteligencia artificial. Alexa, ese robot que sirve hasta de acompañante para ancianos, que les recuerda a usted, ahora tiene que tomar la pastilla, tiene que hacer esto, ¿no? Todo este tipo de cosas, pero todas están manejadas por el ser humano. No sé si lleguemos al momento en que las máquinas actúen por sí solas. Esto lo vemos en ciencia ficción, pero recordemos que muchas veces la ciencia ficción se transforma en ciencia, ¿no? Lo que soñaba Julio Verne, esas novelonas que leíamos antes y que ahora les parecen seguramente aburridas, porque nadie se va a leer 30 páginas de descripción del fondo del mar cuando uno en una pasadita ya lo ve en la televisión, ¿no? No se gastan 30 páginas en eso. Pero sí, por ahora estamos hablando de que el ser humano maneja, manipula, usa la ciencia y tiene que ser usada para bien. La ciencia puede ser usada en política. Hemos visto cómo un candidato que no tenía la menor perspectiva se transformó en tiktokero, ¿m? Y consiguió un montón de votos de ustedes probablemente, ¿no? Porque estaba dirigido a los millennials y a los centennials. Utilizó ciencia y por supuesto su propia perspectiva, ¿no? Su forma de hacer. Ahora vemos otro candidato de zapatos rojos usando TikTok también. Entonces, la ciencia puede estar al servicio de la política, puede estar al servicio de buenos intereses, de malos intereses. Y en eso, en medio de esto, estamos las mujeres también, que queremos participar, que queremos ser consideradas, que no es que asumimos las poses del varón. Al comienzo de las luchas feministas se decía que miedo, las mujeres están quemando los brasiers en las plazas públicas, ¿no? Era la revolución de los brasiers, ¿no? A sacárselos. No se trata de eso. Yo creo que esos fueron luchas simbólicas en un momento determinado. Lo que nosotros queremos es igualdad de opciones. Somos seres humanos con capacidades diversas, somos diferentes, hombres y mujeres. No me vengan con que somos exactamente iguales porque no lo somos, biológicamente no lo somos. La capacidad de concebir la vida, de dar a luz, de amamantar a un niño, pues no la tienen los varones por más que quieran. Ojalá en algún momento al menos la lactancia se la dejemos a ellos, ¿no? Ojalá, pero todavía no, esto no se ha conseguido. Entonces, tenemos diversidad, somos diferentes, pero eso no nos hace de cerebro menor. Estaba justo viendo en estos días, uno le llegan tantas informaciones sobre los avances de la mujer. Ustedes vieron, me imagino, la película de las mujeres de la NASA, ¿no? Aquellas que eran llamadas computadoras, ¿sí? Y que eran muy maltratadas porque además eran mujeres negras, ¿no? Las que posibilitaron la llegada del hombre a la luna fueron mujeres, ¿no? Algunas actrices de cine como Heidi Lamar fueron grandes inventoras, ¿no? De temas como a lo mejor el Internet empezaron en sus manos. Y así tenemos casos fantásticos. Bueno, yo podría abundar muchísimo en ejemplos, pero lo importante y tal vez lo que quiero que queden ustedes es que tenemos iguales capacidades y exigimos iguales derechos e igual participación. Las exigimos no para hacer las cosas mal. Y espero que ustedes, chicas y chicos, piensen en la política, porque muchos abogados entramos en la política, es cierto. La política, el derecho nos da una formación humanista, una base que propicia la posibilidad de participar en política. De hecho, muchos presidentes, vicepresidentes, etcétera, han salido de las aulas de leyes de derecho.
Entonces, hay una cierta inclinación, pero también somos los que decidimos en un momento determinado, en las cortes, ¿no? En los juicios. Decidimos también casi sobre la vida y la muerte. Entonces, hay una responsabilidad enorme y por ello los valores son fundamentales y tenemos que irlos cultivando en la vida diaria. En esa vida diaria en que nos debería hacer que nunca pongamos un like en una cosa insultante contra una mujer, que no nos consta. ¿Por qué le vamos a poner like? ¿Por qué vamos a pasar un WhatsApp con una calumnia? ¿Por qué lo hacemos? Eso tampoco es un comportamiento moral. Se puede acabar con la honra de una persona a través de las redes sociales. Hemos visto casos extremos de muerte, inclusive por el bullying cibernético. Lo hemos visto. Entonces, está en nuestras manos cambiar. Al menos hoy podríamos salir con una promesa. No retuiteemos nada que sea en contra de una mujer. No enviemos un WhatsApp en contra de otra mujer. Tratemos de aprender a ser más solidarios y tampoco hacer causa común con la mentira y la calumnia que son tan bajas y tan feas, pero que a veces se van hasta la enésima potencia. Bueno, hagamos ese compromiso. Yo tengo también una lucha particular que les invito a que me ayuden. Estoy luchando contra las narconovelas. Las narconovelas son escuela del delito y me preocupa mucho el que están menudeando cada vez más en los canales de televisión ecuatorianos. En los internacionales no podemos intervenir. Yo no le estoy diciendo que pongamos prohibiciones porque yo soy partidaria de la libertad de expresión, pero sí podríamos hablar con las empresas que ponen publicidad. ¿Qué tal si hacemos una lista de las empresas que ponen publicidad en las narconovelas y les visitamos y les decimos, ¿por qué ustedes ponen publicidad en esas novelas? En esas narconovelas. Ustedes están atentando probablemente contra ustedes mismos, porque tal vez sus hijos pueden ser víctimas del narcotráfico o pueden ser víctimas en una balacera o los van a secuestrar por lo narco. Entonces, ojalá me puedan ayudar en esa campaña solitaria que he emprendido en contra de las narconovelas. Hay datos de análisis en Colombia que las narconovelas están influyendo en que haya sociedades más violentas. Lo que vivimos en estos últimos tiempos, en el tema de las prisiones, de las cárceles, es algo inimaginable que se ha visto en las narconovelas primero. Los degollados, por ejemplo, ¿no? Los desmembrados, el uso de armas, inclusive de grueso calibre en las prisiones. No dañemos más nuestras sociedades y creo que está en nuestras manos actuar como sociedad. No necesitamos llegar a ser autoridades para generar cambios muy positivos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Tenemos unas cortas preguntas que el público ha realizado para usted. Voy a empezar. ¿Cuál fue el momento más duro en su carrera política? En mi vida, el momento más duro fue cuando perdí a mi hijo, un niño con síndrome de Down que murió de 10 meses de nacido, Jerónimo. Pero saqué fuerzas de aquello y escribí un libro, Jerónimo, que ahora ayuda a mucha gente. El momento más duro en la política, evidentemente, es cuando me robaron la presidencia de la República por ser mujer, en el año de 1997, cuando se inventaron un vacío en la Constitución que no existía y se inventaron la figura de un presidente interino que tampoco existía ni existe en la Constitución. Fue un momento de enorme responsabilidad, pero al mismo tiempo de rabia y de coraje de sentir que por ser mujer me estaban robando la presidencia de la República como lo hicieron. Y que además eso impactó en la vida del país porque se rompió el régimen democrático. ¿Cuál ha sido su mayor obstáculo, doctora? En política, en vida personal, en este caso, que nos pueda comentar. A ver, yo he sido de las personas que vence los obstáculos, ¿no? Alguien me decía que a lo mejor después de perder la presidencia yo podía ser una mujer amargada por ahí sentada en un rincón rumiando mi decepción. No lo soy. Yo he tenido después de la presidencia de la República los más grandes honores que puede tener una persona. Detrás de mí tengo la Enciclopedia Británica. Para mí, cuando era jovencita y no había internet, la forma de investigar, como para todo el mundo, era ir a las enciclopedias, ¿no? Y en mi casa no había el dinero para comprar una enciclopedia británica, pero yo tenía ganas porque la había visto en la casa de un amigo de mi papá. Decía, cuando sea grande yo voy a querer tener una enciclopedia, y seguía siendo cara para mí.
pero un día recibí la invitación y soy la única persona de América Latina, hombre o mujer, que ha sido miembro del Consejo Editorial de la Enciclopedia Británica. Durante un par de años participé en ese consejo y claro, me gané la enciclopedia también. O ahora soy miembro de del Consejo Directivo de la Biblioteca de Alejandría. Ayer me entregaron el premio Benazir Bhutto de Pakistán por mi trayectoria de vida. O soy presidenta del International Women's Club de India. O soy miembro del board del Women Political Leaders. O he tenido tantos honores. O sea que la amargura no estuvo en mi forma de ser. Tal vez hago catarsis escribiendo, por eso escribí también el libro La presidenta del secuestro de una protesta, porque esas cosas que me duelen o me molestan, pues yo las pongo por escrito, o las que me gustan también. Entonces, yo diría que obstáculos, no, porque yo no querría haber sido hombre. A mí me encanta ser mujer y con esas calidades y condiciones de mujer, haber transcurrido la vida. Si es que yo no siento que he tenido esos obstáculos insuperables, los he ido superando. Obstáculos en la vida siempre hay, ya les conté la anécdota del profesor de economía, o podría contarles muchas otras, pero realmente, porque sería grave que yo diga, obstáculo ha sido ser mujer. No, 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 eso sería horrible, no lo ha sido. Yo creo que hemos abierto camino. Doctora, de igual forma le pediría si nos puede comentar un poco acerca de Fundación FIDAL para que igual todas las personas que estamos dentro de este foro puedan conocer un poco más acerca de Fundación FIDAL y pues del programa de gobernanza y liderazgo que ustedes manejan, que es súper bueno. Perfecto. Les estoy poniendo la página web de Fundación FIDAL en el chat. Es una fundación que nace hace casi 22 años y esta fundación está dedicada sobre todo a temas de educación. Nosotros, por ejemplo, organizamos el premio para el mejor profesor del Ecuador y el premio son $10,000 para el mejor profesor de escuela o de colegio y además becas, viajes, hasta el año pasado los dábamos. Este año ya no fue posible. Luego tenemos un programa de migrantes que es muy interesante, se llama Todos Migramos, en donde estamos dando capacitación en temas legales. Tenemos alianza con varias universidades, no con la de Guayaquil, porque nuestro programa está en la Sierra Centro y Norte, y allí es que hemos hecho alianzas con los estudios jurídicos, con los consultorios jurídicos, ¿no?, de las universidades. Tenemos un proyecto STEM para enseñar de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a los profesores para que le enseñen de forma adecuada. Tenemos proyectos como mapas de vida todos los miércoles, en fin, webinars para el tema de contención emocional y tenemos un par de revistas, una para jóvenes que se llama Verde Ecuador, que está en la web, siempre ustedes la van a encontrar, que es una revista de medio ambiente y también de turismo, otra de educación, EduNews, y el programa que es más afín con lo que ustedes son, jóvenes, es la Escuela de Liderazgo del Centro de Formación para el Futuro. Ustedes en la web pueden encontrar también CFF y ponen el resto de la web. Y allí, pues, nosotros formamos a jóvenes entre 18 y 35 años en educación en valores, le damos importancia, pero también realidad nacional, realidad internacional, cómo hacer proyectos. Los jóvenes salen hasta con entrenamiento mediático, ¿no? Media training. Así es que es una escuela muy completa, dura 6 meses. Antes de la pandemia lo hacíamos semipresencial, un fin de semana en Quito, en una casa que nosotros alquilábamos, 50 jóvenes, un fin de semana cada mes. Realmente de allí han salido ya algunos jóvenes que están empezando a luchar en la política, también otros profesionales, jóvenes que han obtenido becas. Estamos muy contentos y este año se construyó la visión 2030, que está también en la web, que los jóvenes hicieron esta visión 2030, los que se graduaron en octubre, en noviembre, perdón, y que está aquí un poco un plan de gobierno, qué es lo que quieren los jóvenes para el Ecuador, se lo hemos entregado a los candidatos. Y bueno, eso es tal vez una de las cosas importantes que hacemos, capacitar a los jóvenes. Estamos abriendo la 7ª escuela hasta el 20 de marzo, ustedes pueden aplicar. No tiene costo, solamente hay $20 de bajarse las bases y pusimos eso simplemente como un pequeño requisito para establecer esa vinculación. Tienen que demostrarnos que son líderes, ¿no? Es decir, en su carrera o en su trabajo o en su trabajo comunitario, en fin, en alguna actividad que ustedes realicen, que tengan esas dotes de liderazgo, son evaluados primero antes de ingresar por un
consejo académico y luego pues tienen el paso libre a esa formación. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, por su tiempo, por el tema que ha tratado, y creo que todo el foro ha quedado muy agradecido por su participación. Esperamos contar de nuevo con su participación y pues que algunos de los chicos que están aquí puedan participar en la Fundación FIDAL. Muchísimas gracias, doctora Rosalía. Hay una pregunta que se quedó aquí de María Rosa. No me gusta Regáleme dejar. un Dice María segundo. Rosa, ¿usted considera que el Ecuador está preparado para elegir a otra mujer como presidenta de la República? Yo creo que está preparado el Ecuador. También estaba preparado en esa época, sino fueron algunos sinvergüenzas los que me impidieron mantenerme en la presidencia de la República. De hecho, fui elegida vicepresidenta, y cuando alguien en este país es escogido vicepresidente es que tiene la posibilidad de suceder, ¿no? Porque así está en la ley, hay un orden, vicepresidente o vicepresidenta, el presidente del Congreso o de la Asamblea y el presidente de la Corte Suprema. Pero esto se rompió. Así es que sí, el Ecuador está preparado. En el mundo, menos del 10% de presidentes o de primeros ministros son mujeres, menos del 10%. Sin embargo, en esos países las cosas han funcionado mejor en la pandemia. Tenemos el caso de Alemania con Angela Merkel, el de Nueva Zelanda con Jacinda Ardern, ¿no?, que hizo una burbuja prácticamente dentro del cual está su país. Lo conozco bien porque tengo 3 nietos neozelandeses. La presidenta Tsai en un país chiquito como es Taiwán, frente a China, donde empezó todo el problema. Entonces, sí, está preparado. Así es que prepárense, chicas. Pueden llegar a donde ustedes quieran. Y los chicos también. Porque yo no creo que hay que hacer esas diferencias, y por eso me encanta que estén participando hombres y mujeres en este foro, porque así es la vida. Tenemos que trabajar juntos. Y el mundo sale favorecido si es que el trato es más equitativo. Y ahora sí, me voy. Muchas gracias. Qué Muchas gusto haber gracias, estado con doctora. ustedes. Hasta luego. De igual forma, en este momento damos paso a la ingeniera Nelly Pullas. Ella es actualmente concejal del Cantón Guayaquil, ingeniera comercial de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Además, colaboró en la Dirección de Vinculación en la Comunidad del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad de Guayaquil. Agradecemos de igual forma la participación y le damos paso, ingeniera Nelly. Buenas noches. Hola, muchas gracias. Muy buenas noches con todo. Realmente me he disfrutado también la conferencia que ha dado Rosalía, ha sido espectacular. Y yo creo que todos aquí hemos aprendido algunas cosas. La felicito además por esta enseñanza en formar nuevos líderes, que es súper importante dentro de la política ecuatoriana, y no solo de la política, en el plano privado, en los diversos sectores de la construcción, del turismo, donde nosotros hacemos un importante papel. Bueno, me presento, soy Nelly Pullas, soy actualmente concejal de la ciudad de Guayaquil, presidenta de la Comisión de Desarrollo Turístico, delegada de la alcaldesa en la empresa pública de turismo. Yo creo que en la mente de cada uno de los estudiantes que hoy nos escuchan debe estar circulando: ¿qué puedo hacer yo para participar en la política? ¿Cómo puedo llegar a ser yo el elegido por el pueblo para participar en la política? Yo podría decir que están tomando un excelente camino, han decidido estudiar una de las carreras importantes que se necesita en este mundo de la política. Pero no solamente es eso, no solamente decidir, porque muchos de ustedes lo habrán hecho por motivación propia, por legado familiar. Yo creo que es importantísimo encontrarse primero a cada uno de ustedes. ¿Cuál es la causa que cada uno de ustedes tiene? Esa es una de las primeras preguntas que un político debe hacerse. ¿Qué es eso que te motiva, que te apasiona, que te llevaría a generar toda tu fuerza para generar nuevos cambios importantes en la ciudad, en el país, o en el ambiente en donde te desarrolles? Cuando tú determinas cuál es tu causa, entonces tú puedes determinar cuáles son las estrategias que vas a seguir para conseguir o para transmitir tu causa hacia el resto, hacia un grupo. En mi caso particular, yo soy empresaria desde los 18 años de edad, ya a los 27 estaba manejando algunos hoteles en la ciudad,
Fui vicepresidenta de la Asociación de Hostales y Hoteles de Guayaquil, fui directora de la Cámara de Turismo del Guayas, colaboré en el municipio desde la dirección de Mancomunidad, y pues luego se me propone ser candidata en el cuarto puesto del Distrito 3. ¿Saben cuán difícil era que yo llegara a ser concejal? No tienen idea. Todo el mundo pensaba que no iba a llegar. Y aprovechando el Día de la Mujer, hice una publicación en mis historias comentando esto. Todo el mundo te pone las trabas, las dificultades, aún cuando eres mujer, esto se incrementa potencialmente. Pero yo pienso que ahí es cuando uno se identifica con la causa. ¿Qué es lo que te lleva a elegir una decisión? ¿Qué es lo que te motiva? En mi caso, siempre fui una persona muy servicial, desde chiquita. Desde chiquita se me inculcó esto de ayudar a los demás. Para mí, esto era una de mis causas de vida. Luego me identifiqué en el sector del turismo como lo que me apasiona. Entonces mezclé estas dos cosas. Y me consideré que de llegar a ser yo electa concejal, sería ese canal de comunicación y estaba dentro de los objetivos de la alcaldesa de Guayaquil, que el municipio se volviera cercano al ciudadano. Y ese ha sido uno de los principales roles que yo he desempeñado en esta administración, en este consejo cantonal. Actualmente, nosotros, desde el municipio de Guayaquil, tenemos el primer comité en el que estamos trabajando juntos de la mano, el sector público local y el sector privado. Somos la primera ciudad en lograr esto, y todavía ninguna otra la puede hacer. Pero ¿cómo lo logras? Primero, llevando consenso. Primero, transmitiendo esa energía, esos conocimientos, esa experiencia, haciendo tu causa también las de los demás, o uniéndonos a las causas que tenemos en común. Dentro de mi campaña como concejal, les había comentado, muchísimos ni siquiera se enteraron de cuál fue la función que hice como concejal. Tuve un excelente equipo, Andrés, Úrsula, Jorge, que los conocí justamente en esa época de campaña. Y yo creo que es aquí donde priman muchísimo los valores de los que mencionaba Rosalía, que es importantísimo cultivarlos desde casa. Te enseñan a unir o te enseñan a desunir. Te enseñan a ser honesto y a transmitir tus ideas y a cumplir además con lo que transmites o no. Entonces, todos estos cambios son importantes y la comunidad, el ciudadano, lo identifica. Actualmente ya no tenemos un electorado que se cree porque le llevas la camiseta, porque le llevas el kit, porque le llevas cualquier situación. Él quiere ver cuál es el sentimiento que tú realmente pones en eso y cuál es tu objetivo en esto. ¿Realmente te estás preocupando por mí o me estás comprando? Y eso se ve en la mirada de las personas. Ellos saben cuando tú te acercas de corazón, cuando realmente ellos son parte de nuestra causa. Y eso fue una de las situaciones que motivó y que nos unió a los 4 concejales. Y con esa mentalidad siempre, y que yo creo que es súper importante, unir, consensuar. Nos fortalecimos los 4. Y de esta manera nosotros logramos hacer un trabajo en equipo, que eso nunca se había visto tampoco. Nunca habías visto 4 candidatos unidos trabajando a sol y a sombra, llevando el mensaje con el cual cada uno se identificaba. Jorge en el asunto de inclusión, Úrsula en la parte psicológica y ayuda social y salud emocional, Andrés en la parte deportiva, Nelly en la parte turística. Nosotros fuimos un equipo que supo transmitir sus ideas, pero lo hizo desde el corazón, lo hizo desde su experiencia y lo hizo desde el hecho de que nosotros nos hemos mostrado siempre como ciudadanos que hemos aportado desde la empresa privada. Ya lo veníamos haciendo. Ahora la diferencia es que lo íbamos a hacer de una plataforma pública, ¿verdad? Donde obviamente tienes el acceso a muchos recursos. Es ahí donde tú, como político, tienes que cumplir con lo que prometes. Porque si no cumples con lo que prometes, el pueblo también te demanda o el pueblo te agradece. No solamente es cultivar los conocimientos que tenemos en derecho, es comprometernos con aquello que nos hemos propuesto. Y en torno a esto, tú vas a desarrollar 1.000.000 de estrategias que te van a
permitir cumplir con objetivos que te van a permitir alcanzar esta gran meta. Y yo creo que así fue como fuimos encaminándonos los 4 concejales, y de repente vimos esta explosión nunca antes vista. Un 67-64% de la votación del Distrito 3 era para nuestro querido partido. Pero claro, eso fue un trabajo que no se hizo de la noche a la mañana. Es un trabajo que lo vino haciendo el alcalde Jaime Nebot durante 20 años. Es un trabajo que cada uno de su experiencia personal y su aporte personal lo viene haciendo durante 20 y pico de años. Entonces, ese es el momento en el que ustedes están, en el momento de partida, en el momento que cultivan, en el momento que cada situación que tomen, que vivan, va a determinar cuál es ese crecimiento que ustedes van a tener en el futuro. No importa lo que estudien, no importa cuántas cosas estudien, todo les va a servir. En esta vida yo tengo un pensamiento que es que nunca descartes nada, porque todo aquello que estudies en un momento te va a servir de una herramienta, incluso muchas veces potente, para llegar a conseguir algo. Ahí lo vemos al difunto dueño de la Apple, que tomó clases de caligrafía, y con esto se dio el inicio a todo el sistema de escritura que lo hacemos hoy en día con Word. Y bueno, las mujeres en la política construimos y edificamos. Cuando una mujer llega a la política, cambia la mujer. Pero cuando un grupo de mujeres llegamos a la política, cambia la estructura del sistema, ¿verdad? Y las mujeres hemos hecho descubrimientos desde descubrimientos sencillos como un limpiaparabrisas hasta la programación informática, por ejemplo. Son hechos que los han hecho mujeres, valga la redundancia. El libro electrónico es creado por una mujer. La tostadora en el ambiente turístico es creado por una mujer. Y entonces la participación de la mujer se hace importante en la política. Porque nosotros tenemos un elemento fundamental que no lo tiene el hombre, que es la sensibilidad y la intuición femenina, ¿verdad? A esto tenemos que reconocer una cosa. El cerebro tiene 2 funciones. El uno, que simplemente está en el lado cómodo, en el transmite la información y no se genera inquietud. El otro, en el que no tiene la suficiente información y necesita pensar y analizar, y es ahí donde comienza a trabajar. Entonces, nosotros elijamos el camino que nos permite, que nos presenten más bloqueos. ¿Por qué? Porque eso va a poner a circular en una forma sorprendente a nuestro cerebro y nos vamos a volver más creativos. Salir de esta posición cómoda ayuda a ponerte más creativo. La participación de la mujer en la política hoy es importante. Lo vemos con la gestión que realiza la alcaldesa de Guayaquil, con un lado totalmente humanista. Hoy hemos inaugurado un programa de capacitación a 100 mujeres en las que se les va a dar todas las herramientas que puedan ayudar a convertirlas en constructoras. Son cambios que estamos haciendo desde la mujer. Nosotros en el municipio creamos la Dirección de la Mujer para fortalecer, para trabajar en la educación integral de la mujer, para lograr una mayor participación en el mercado laboral y reducir esta brecha terrible que aún representa que un 70% del mercado laboral sea por hombres y un 30% sean mujeres. Lo más terrible, que las mujeres económicamente activas, casi el 60% no maneja una cuenta. Esas cosas tienen que cambiar. Nosotros desde el municipio de Guayaquil estamos fortaleciendo a la mujer, y esto es posible gracias a una cosa, que tenemos de alcalde a una mujer, que tiene un equipo de directoras, de gerentes, de concejales, 6 de las cuales principales somos concejales en este consejo cantonal de Guayaquil. Y este trabajo es apoyado e impulsado, porque las mujeres tenemos algo muy importante, y es que no nos cansamos, porque tenemos este instinto maternal en que nosotros protegemos siempre a nuestra familia y nos convertimos en generadoras de oportunidades para mejorar el ambiente en que vivan nuestros hijos, donde estudien, mejor alimentados, mejores condiciones de vida. Con este pensamiento lo manejamos en diferentes ámbitos, más aún en la política.
Yo creo que es importante también reconocernos como seres humanos sencillos. Yo creo que hay un pensamiento que me gusta mucho de Sócrates, y esto es muy importante en la política. Solo sé que nada sé. Porque si tú llegas a un cargo político sabiendo todo, entonces empiezas mal. Empiezas mal porque entonces tú no tienes orejas de elefante para escuchar a todo el mundo. No tienes el olfato que tiene un animalito como el perro para determinar quién te está mintiendo y quién no. Todos estos sentidos en ti los tienes que desarrollar, porque tienes que estar abierto a escuchar. Hay personas que te llegan con propuestas locas y hay personas que te hacen pasar el tiempo. Pero tú tienes que determinar a quién le das la apertura y generar esa apertura de tal manera que se pueda generar como a todos, ¿verdad? Porque hay gente que no se siente escuchada. Entonces, desde la política nosotros tenemos que generar esa apertura para que todos se sientan escuchados y atendidos. Nosotros actualmente nos salimos de nuestras funciones, más aún con todo lo que nos ha tocado vivir. Estuvimos con un paro nacional de indígenas que fue terrible. Luego vino el asunto de la pandemia, en donde nosotros tuvimos que asumir un rol distinto del que fuimos elegidos, que fue como concejales. Estamos para legislar, para fiscalizar, pero ante este evento, en donde la gente moría en las calles, en donde si nosotros no actuábamos de manera efectiva, podían venir a saquear los hogares de quienes estábamos encerrados, en la desesperación que sentía la gente porque no tenía para qué comer. Si nosotros no hubiésemos actuado, esto es lo que hubiese sucedido. ¿Qué hicimos nosotros? Dejamos de lado nuestra posición cómoda, por así decirlo, en nuestras casas y nos volcamos, ni bien inició la pandemia, a las calles, a ayudar en roles que no teníamos nada que ver. Por ejemplo, yo fui parte de la comisión de víctimas junto con Andrés Bushman. Nada que ver con la actividad que nosotros veníamos desempeñando, pero nos sentíamos en la obligación de atender al pueblo, que es nuestro jefe, nuestro demandante, quien nos eligió, así como lo tenía un médico, que él juró sobre la Biblia defender la vida. Nosotros fuimos elegidos por el pueblo para tomar decisiones por ellos. Así que generamos un montón de soluciones con Andrés, dando soluciones, por ejemplo, al hecho de que los médicos en ese instante de la policía judicial no querían firmar porque se sentían atemorizados de que luego que pasara la pandemia los pudieran culpar de una muerte por algún otro motivo que no sea el COVID y se vean en un proceso legal. Entonces, dimos la solución que tenían los médicos de la Comisión de Tránsito, los de la Fiscalía, y de esta manera se agilizó el levantamiento de cadáveres. Y el municipio puso a disposición toda la estructura y los recursos para hacer el levantamiento respectivo. Pero esto, claro, tienes que ser desapegado para convertirte en un político de la ciudad que tiene una función principal, y en esto nunca me olvido de las palabras del abogado Nebot. El político está hecho para servir. Y eso es básicamente lo que haces tú en la función pública, servir. Servir fue una de las cosas más importantes que hemos hecho dentro, por ejemplo, de la pandemia. Con Úrsula, con Jorge, con Andrés, generamos una campaña de solidaridad entre las empresas para llevar kit de alimentos a los hogares. Y tuvimos la colaboración generosa de muchísimos. Y esto nos permitió desarrollar muchísimas actividades. Por ejemplo, ayudamos a los doctores. Les llevábamos pizza que nos regalaban, les llevamos a los doctores. Ustedes saben el miedo que nosotros teníamos en medio de la pandemia, saber que no sabías qué pasaba. Si tocabas, te podías contagiar. Si respirabas, te podías contagiar. Era una incertidumbre total. Pero nosotros estábamos convencidos que Dios nos había puesto ahí justamente porque ese era el momento en que necesitábamos servir al pueblo. Si tú no te identificas con esta frase de servir, no te metas en política. Quédate en otro tipo de actividad, porque es una de las principales funciones. Y la gente lo siente, la gente te lo demanda. Mientras estábamos trabajando en la parte de la política, en la parte de la repartición de
de kits. Estábamos trabajando también en las políticas de recuperación, en mi concepto del turismo. Úrsula dando todo el apoyo psicológico que necesitábamos y que sabíamos que se venía por los efectos de la pandemia. Gente que perdió sus empleos, gente que perdía completamente todas sus inversiones y se quedaba en la calle. Todo esto derivaba en una gran cadena de suicidios que podían presentarse. Y todo eso lo hicimos a través de una asistencia que recibimos de USAID, OFDA, del gobierno de Estados Unidos. Conformamos un grupo que todas las noches nos reuníamos alrededor de 2 horas a ver cómo respaldábamos la gestión del director de riesgos, que es el secretario del COE cantonal, en apoyarlos con ideas para que puedan ser tomadas, ¿verdad? Y mejorar las condiciones y poco a poco ir saliendo de esta pandemia. Todo fue canalizado, todo lo hicimos sin la espera de que nos vayan a condecorar después, porque eso no, si tienes ese pensamiento, tampoco te metas en la política. Miren, nadie nos quita a Úrsula, a Andrés y a cada uno de los concejales que servimos fervientemente en esta pandemia, más aún en esta pandemia, el goce de ver la cara de felicidad de a quien llevábamos la ayuda. Eso no nos lo va a dar ningún reconocimiento. Recientemente hasta pasamos un descargo de emociones que se llama, porque para nosotros representaba un dolor el hecho de volver a recordar estos momentos. Hoy ya les hablo de manera tranquila. Pero hace un par de meses atrás, aún esto generaba lágrimas cuando conversábamos con Andrés, con Úrsula, de todas las cosas que vivimos. Entonces hay que fortalecerse también emocionalmente. Qué bueno que Rosalía tenga estos media training que te ayudan principalmente en estos aspectos, en cómo enfrentarte desde la parte de las emociones cuando tienes que tomar decisiones fuertes. Y eso es algo importantísimo que un político debe cultivar, porque uno no puede caer en el error de la desesperación o el descontrol emocional, porque detrás de ti, tu decisión acarrea consecuencias para vidas. Entonces, es importantísimo cultivar la parte emocional. Y bueno, no se comprometan con nadie. Si ustedes quieren llegar a ocupar un cargo público, esa fue una de las cosas que yo me propuse en la concejalía como candidata y realmente yo llegué muy limpia. No me comprometí absolutamente con nadie. Quien venía a unirse a mi trabajo tenía un solo objetivo: generar cambios en la ciudad y ayudar a reactivar el turismo en nuestra ciudad. Entonces, con ese concepto, a mí nadie me puede reclamar alguna situación. Llegamos bien, llegamos con un equipo que quiere trabajar por la ciudad, que quiere levantar a la ciudad, y así hemos seguido. Una de las cosas importantes que se las comentaba al principio, que logramos dentro de la crisis, y eso es importantísimo. Las crisis son terribles sucesos que pasan en la vida, pero también es el momento que tú puedes aprovechar para generar los cambios que sufres de estas crisis. Por ejemplo, el turismo. Nunca antes en la ciudad estaba tan unido el trabajo del sector privado con el sector público. Nosotros logramos hacer este comité juntos por la reactivación del turismo de Gran Guayaquil. Un trabajo que surgió en pandemia, después de muchísimas reuniones con representantes de la academia, representantes de operadoras de turismo, hoteles, restaurantes, asociaciones de hoteles, de restaurantes, alquiler, guías. 1.000.000 de personas que estaban afectadas se unieron a esta propuesta que empezó justo en abril. Nosotros ya para agosto teníamos conformado todo esto y salimos con el comité. Y hoy por hoy, a través del comité se canalizan varios aspectos. Por ejemplo, los protocolos que manejamos actualmente para eventos y para salones de eventos especializados y para los eventos que se realizan en hoteles, fueron a través de la aportación que se manejó dentro del comité de turismo. Pero como estamos en una pandemia, esto significa un cambio constante. Hoy tomas una decisión y te enfrentas a una nueva realidad. En la nueva realidad tienes que volver a analizar todo lo que está sucediendo para tomar nuevos cambios. Claro,
a veces estos cambios no son del todo, o estas decisiones que se toman no son del todo aceptadas, porque desde la administración tienen que pensar primero, se tiene que pensar, y es en lo que se ha pensado, primero en la salud de las personas. Y eso hace que podamos determinar, por ejemplo, que de pronto del 75% que habíamos logrado que se dé el aforo para restaurantes, tengamos que reducirnos a un 50%, porque efectivamente los restaurantes que no son formales no estaban colaborando en los respectivos aforos, y eso estaba generando cifras de incremento. Ya después de un año de experiencia en la que hemos vivido todas las medidas que hemos tomado y vemos cómo afectan a la parte económica, cómo afectan al contagio, nosotros podemos tener una experiencia para ir abriendo la reactivación económica. Yo creo que somos una de las pocas ciudades que son capital económica de un país que no ha regresado a cuarentena. A veces me topo con empresarios que los estamos visitando, que me preguntan, pero ¿por qué no ampliamos el horario? ¿Por qué no ampliamos esto? Entonces, cuando tú conversas con ellos y les explicas cuál es la posición, entonces comprenden y se unen. Yo creo que es importantísimo para un político que hayan estos espacios de diálogo en donde podamos escuchar qué es lo que necesitan y generar las políticas necesarias para cumplir esas necesidades. Yo creo que esta municipalidad, esta administración se ha mostrado totalmente abierta. Estamos con una mentalidad en todo el cambio que estamos viviendo en la nueva normalidad, en este respeto al medio ambiente, en general políticas que ayuden a conservar mejor nuestro medio ambiente. Y es ahora que hemos debatido la ordenanza de economía circular, que es una ordenanza que invita a todos a generar esta inversión y damos incentivos para que las empresas puedan tenerlo también como política. Yo creo que las ideas, un consejo que es bastante variado, con aportaciones de varios aspectos, ¿verdad? Hace que podamos ir haciendo unas políticas que cubran a la mayor parte de la población. Habrá muchas todavía que están por implementarse. A veces el tiempo a nosotros como concejales nos es muy corto. En mi caso particular, créanme, ahora estoy aquí en esta charla con ustedes, pero así casi son todos los días de mi vida. Así que si se deciden por ser políticos, yo me quedo con estas palabras de Michelle Obama, que decía, lo único cierto en política es que nada es cierto. Así que es importantísimo que si van a involucrarse en la política, determinen bien cuánto de su tiempo están dispuestos a compartirlo con los ciudadanos. Y yo creo que ahí sí van a tener que hacer un planteamiento de entrega. Hemos visto el ejemplo del abogado Nebot, que se levantaba desde las 5 de la mañana, no descansaba ni domingos. Quienes trabajamos en la política tenemos al menos quienes nos esforzamos y estamos cumpliendo con nuestro rol, tenemos la entrega total de nuestro tiempo. Tiempo, estrategias, causa, ¿verdad? Valores. ¿Por qué actualmente vemos tanta complicación en la parte de los políticos asociados a la corrupción? ¿Por qué? Porque no hemos sabido, desde la educación de cada uno, hemos trabajado nada más en los conocimientos y nos olvidamos de los valores. Los valores son importantes para determinar qué es lo que realmente te hace feliz. Y nos desviamos y la línea nos marca que lo que nos hace feliz es el dinero. Yo creo que esto también está cambiando. Y eso es importantísimo que ustedes determinen. ¿Lo que me hace feliz es el dinero o lo que me hace feliz es lo que yo hago para lograr esta situación cómoda económica? Mientras ustedes se hagan este planteamiento, ustedes van a poder disfrutar este camino. Y es ahí donde está el verdadero valor. Es importante que esto lo sigamos cultivando, porque si no, ¿de qué nos sirve seguir trabajando en política? Desde ahí, desde el espacio de la universidad, es
algo que se debe transmitir de manera fuerte. Y hace falta que se cambien leyes de manera fuerte desde la Asamblea. Porque si no hacemos estos cambios importantes, no vamos a tener cambios en la penalización de la gente que se dedica a la corrupción. Así que, chicos, ustedes tienen un gran camino por hacer. Actualmente hay muchísimos observatorios que se están realizando a la función pública, a la función que hacen los políticos de nuestro país y de nuestra ciudad. Así que aliméntense y prepárense para defender su causa, llénense de todos los conocimientos necesarios, alimenten sus valores, determinen las estrategias de lo que voy a querer en 5 años, en 10 años, en 20 años, en 30 años. Y hay una palabra que lo dice la Biblia. Nosotros, mientras tengamos de fin el servicio para las cosas que hacemos en la vida, vamos a ver abundancia. Pero si nosotros nos concentramos solamente en determinar ese objetivo económico, créanme que todo se les bloquea. Yo creo que de arriba estamos bendecidos para cuando el camino que elegimos es el correcto. Y cuando no, chicos, no va a ser. Ustedes pueden hacer lo que sea, no va a ser. Cultiven sus conocimientos, cultiven sus valores, desarrollen las estrategias, visualícense, pero sobre todo aquellas mujeres que piensan que no tienen la oportunidad, eso no lo piensen. Yo puse mis historias. Nosotros podemos, lo puse como post, nosotros podemos alcanzar el doble de lo que soñamos. Y esto es cierto. Lo vemos en todas las mujeres que participan ahora en la política, lo vemos en las mujeres que participan en la parte productiva de nuestro país, así que sí es posible. Y es importante además el rol que pueda hacer la mujer, que siempre lo ha sido desde la época colonial, por ejemplo, sino que nunca ha sido reconocido. El rol de la mujer ha sido importante para todas las causas, desde la primera que fue la de libertad hasta estos momentos. Además, decirles que la participación de la mujer en el turismo, en el mercado laboral, representa más allá del más o menos un 65%. Y estos son cambios importantes que estamos eligiendo para nuestra ciudad. Así que vamos a preocuparnos por nuestro aspecto, vamos a preocuparnos en cuáles son estos objetivos que me estoy planteando ahora como estudiante, cómo voy a llegar, qué caminos voy a elegir, qué herramientas voy a utilizar para poder trabajar día a día en eso. Y otro consejo que nos deja John Maxwell, y si tienen como objetivo en eso, no trabajen solamente lunes, martes y miércoles, trabajen todos los días. El día de Navidad, sí. En su cumpleaños, sí. Todos los días. Solo así se logran los grandes objetivos. Ingeniera, muchísimas gracias por su tiempo. Antes de poder culminar y poder dar paso a algunas preguntitas que tenemos, quiero darle paso a Fernando Muñoz, el presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Quiere dirigir unas palabras hacia usted y sobre todo enviarle un saludo a la señora alcaldesa. Fernando. Así es, ingeniera Nelly. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor para nosotros, pues, trabajar en conjunto con la doctora Arteaga y con usted como representante de una institución tan importante como el municipio de Guayaquil, que también pues ha dado un paso importante en la inclusión de la mujer en los equipos de trabajo de las instituciones públicas, ¿no? Vemos que es un ejemplo prácticamente para el país de la inclusión de la mujer en los equipos de trabajo. Entonces, para nosotros es un honor inmenso tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A nombre de la alcaldesa también les envío un fuerte abrazo. Lastimosamente por cuestiones de agenda no puedo acompañarlos hoy día acá, pero ella tiene en su corazón a cada ciudadano guayaquileño y lo demuestra en sus acciones, lo demuestra con su compromiso de trabajo. En el día de ayer tuvimos se instauró el Consejo Consultivo de Mujeres. Y ¿saben qué? Nos llenó el salón de emoción al ver que una mujer que había estado presa
fue invitada a ser parte del show musical de la instalación de este consejo consultivo. Y luego de eso, ella tenía una semana de haber salido de la cárcel, la alcaldesa, viendo su capacidad, porque tenía una expresión muy, muy buena, ¿verdad? Una voz muy bonita, ¿verdad? La alcaldesa le propuso que sea parte del equipo del municipio. O sea, nos quedamos con la boca abierta y estos cambios se dan porque ella es una mujer, tiene un corazón de madre y tiene una visión de quien tiene las habilidades suficientes y sabe que el pasado no la determina, sino lo que es en estos momentos. Y eso nos dijo el Papa Francisco. No importa lo que pasó, importa lo que eres en este momento, porque lo que pasó te está llevando a lo que eres en este momento. Muchísimas gracias, ingeniera, por su tiempo, por la agenda apretada. Yo comprendo, y todos comprendemos aquí. Muchísimas gracias por todas las enseñanzas sobre política que nos ha dado en este tiempo, y esperamos pues contar con su participación en futuros conversatorios. De igual forma agradecemos a todos los participantes de este conversatorio, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan estar pendientes de los próximos conversatorios y foros que tenemos. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego.